UCSC presenta ¿Qué hay en la mochila? Un podcast con todo lo que necesitas saber de la carrera que quieres estudiar. ¿Qué hay en la mochila? ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de, ustedes saben, ¿Qué hay en la mochila? Un programa y un podcast original de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el que hemos tenido el agrado de estar conversando con distintos académicos, jefes de carrera, directivos, docentes de esta universidad. Dentro de este viaje hemos estado explorando distintas carreras y hoy día tenemos el agrado de explorar una carrera que es relativamente nueva en esta universidad, que es la carrera de psicología. Una carrera altamente cotizada. Yo sé que hay muchos que hoy día a lo mejor nos están escuchando que tienen la intención de estudiar esta carrera y principalmente lo que nos convoca es las carreras con la formación Advanced. Por lo tanto, si estás estudiando una carrera o ya estudiaste otra o estás trabajando, tal vez existe la posibilidad de que puedas estudiar esta carrera en esta universidad. Para esta conversación nos está acompañando Horacio Salgado, quien es el jefe de carrera subrogante en esta ocasión de la carrera de psicología, que además es parte de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y Psicoterapia, con el rol de tesorero en esta y obviamente hay un montón de cosas que se nos vienen dentro de la conversación. Primero que todo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Un gusto estar acá. Estamos contentos de poder desarrollar estas conversaciones con distintas áreas. La psicología es fundamental, creo que hoy día está muy necesaria, o sea, es algo que constantemente tiene solicitudes, pero hemos vivido varias situaciones y vicisitudes en nuestro país. La tecnología tiene relación con esto, las catástrofes y la atención de la salud mental cada vez es mucho más necesaria. Cuéntame, ¿cómo es el rol que hoy día la psicología tiene que desempeñar en el contexto en el que estamos? Mira, básicamente la psicología, tal como lo has planteado, cubre un ámbito amplio de necesidades y posibilidades de la especie, de la especie humana, y que tiene que ver con el ciclo de desarrollo tanto de las personas, de los individuos, como de las interacciones personales y las interacciones grupales. Dicho eso, particularmente durante la actualidad, hemos enfrentado una serie de situaciones, algunas de las cuales tú las has mencionado, por ejemplo, reciente la pandemia, por ejemplo, que nos tocó vivir, y lo mismo que está sucediendo ahora durante los últimos tiempos a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial, el uso de pantallas, de redes sociales. Todo esto tiene impactos en la vida de las personas y también impactos en distintos momentos de la vida de las personas. Y eso sin duda es un foco que la psicología tiene y ante lo cual comienza a dar respuesta a posibles preguntas o problemas que comienzan a surgir. La psicología como ramo nuevo o como ramo relativamente nuevo en la universidad, me imagino que se toma de cosas que son relevantes dentro del contexto. O sea, se agradece siempre que haya una carrera nueva, de hecho, en las universidades, porque de alguna forma toma gran parte de lo que está sucediendo en el momento. O sea, una malla que de alguna forma tiene bastante del ADN justamente de las situaciones que hoy día estamos viviendo. ¿Cuáles pudieran ser las ventajas o lo destacable de la malla en psicología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción? A ver, yo diría básicamente que hay dos grandes ejes o dos grandes líneas, por así decirlo, hacia las cuales se orienta la carrera de psicología en Advanced particularmente, pero también en diurno, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Por un lado, una vertiente eminentemente científica, que es algo que cabe destacar a nivel de las universidades en Chile, y por otro lado, la identidad de la universidad, la identidad de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que también está articulada precisamente con este interés, ¿cierto?, de contribuir a la sociedad de una manera particular. Y yo creo que eso se manifiesta y se refleja en la formación que intentamos, ¿cierto?, ofrecer a nuestros estudiantes. La psicología, desde el punto de vista más personal tuyo, me gustaría que nos comentaras y que nos evocáramos a ese momento en donde tú estás a punto de elegir una carrera, tú como psicólogo,
en el contexto en el que tocó elegir y cómo esa psicología ha ido variando tal vez en el tiempo para poder llegar a la malla que hoy día tenemos en la universidad. Wow, mira, básicamente yo ingresé un poco prematuramente a la universidad. Yo ingresé a los 16 años a la universidad a estudiar psicología, y cuando comencé a explorar las posibilidades de estudiar psicología, básicamente me preocupaba de alguna manera darle en el clavo. ¿Por qué? Porque en realidad yo tenía intereses diversos, me gustaban temas de matemática, biología, temas humanistas, y por lo tanto, y también me iba bien, o sea, mi desempeño era bastante bueno en los distintos ámbitos. Por lo tanto, me costaba decidir, y cuando comencé a explorar las posibilidades, fui descartando ingeniería, porque era, bueno, mucha matemática, medicina, mucha biología, y fui poco a poco viendo que psicología era una opción que incorporaba estas distintas materias, que en ese sentido era una carrera integral, una profesión integral que cubría elementos biológicos, dadas las características propias de nosotros los humanos, ¿cierto? Elementos matemáticos relativos a la investigación científica y a la estadística, y temas también que tenían que ver con lo que podríamos denominar humanismo o ciencias sociales en general, sociología, antropología, y por lo tanto, cuando tuve que elegir, finalmente me decidí un poco, entre comillas, yo siempre le digo a mis estudiantes, por descarte. Y finalmente terminé estudiando y escogiendo psicología, y me hicieron, en ese momento existían pruebas de selección. Y me acuerdo que una de las profesoras, que finalmente después terminó siendo una guía de seminario de grado, pero en ese momento me estaba entrevistando para ingresar, quizás se acuerde de mí, quizás escuche, le voy a decir que escuche este podcast, o que nos vea. Me preguntó junto a otro profesor qué pasaba si no quedaba en psicología. Y yo le dije, bueno, estudiaré sociología y el próximo año volveré a postular a psicología. Entonces, básicamente esa es la historia, pero fue un poco por descarte, pero en base un poco a que esta profesión y esta disciplina cubre distintas áreas, y eso la hace muy enriquecedora. Yo creo que por ahí también probablemente es el interés de muchos profesionales que se interesan por estudiar psicología como una segunda carrera, que es lo que yo he visto, por ejemplo, acá haciéndole clases a estudiantes de Advance. Me pasa, tengo el llamado igual hace años, así que esta entrevista para mí es altamente interesante. Ok, entraste a la carrera, después de forma empírica, ¿realmente está en la justa medida equilibrada en las distintas áreas que tú pretendías de alguna forma ir desarrollando? Mira, yo creo que sí, efectivamente es una carrera que involucra, y particularmente en la actualidad, involucra a otras disciplinas. Y eso se nota mucho hoy en día. Hay una convergencia de otras disciplinas, de las ciencias sociales, pero también de la biología, de la ingeniería, porque actualmente, yo diría durante los últimos 15, 20 años, los cambios que se han producido a nivel mundial están invitando a que las distintas disciplinas participen y trabajen articuladamente. Por ejemplo, temas de ética de la investigación científica requieren una mirada psicológica. Temas relativos a la inteligencia artificial, por ejemplo, están siendo estudiados desde una perspectiva psicológica, o no necesariamente psicológica, pero donde la psicología tiene mucho que decir, por ejemplo, en relación a estereotipos, prejuicios que se están replicando, por ejemplo, en los lenguajes generativos de inteligencia artificial. Los temas de migraciones son tratados tanto por sociólogos, antropólogos, ciencias políticas y psicología, etc. Entonces, la psicología cubre todos esos niveles, todas esas áreas, y adicionalmente la vertiente biológica es muy importante para entender cuál es el correlato neurobiológico que está a la base, y es el sustrato físico, por así decirlo, de nuestras decisiones, de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, etc. Y también la matemática, porque la matemática nos permite descifrar lo que espera la ciencia, ofrecer explicaciones causales por un lado, pero también una mirada comprensiva desde el punto de vista de las disciplinas científicas. La psicología en esta universidad, hasta este punto, ¿cómo sientes que logra cubrir todas estas áreas?
entendiendo de que la malla de alguna forma igual ha estado, y tomando un poco lo que veníamos conversando anteriormente, tiene relación con el contexto, tiene relación con lo que se está viviendo ahora. Hablemos un poco de la malla, contémosle a la gente de qué se trata la psicología acá, en esta universidad. Bueno, básicamente, yo creo que para hablar de la malla acá hay que tener un contexto de las mallas de psicología en Chile. ¿Ya? Y es algo que yo he tenido el privilegio de alguna manera y la necesidad de estudiar durante los últimos años a propósito de la experiencia laboral que he tenido. Y tuve la posibilidad hace un par de años de revisar, yo diría, más o menos 25, 30 planes curriculares de psicología en Chile, y siempre hay mínimos comunes denominadores. Yo creo que en general la psicología en Chile se estudia de una manera clásica, las mallas son relativamente similares, pero hay algunos énfasis que algunas universidades han intentado apostar, son muy pocas, y nosotros estamos en esa senda. Y ahí te respondo un poco a propósito de tu pregunta. Por un lado, la psicología acá, las asignaturas que se imparten, tienen particularmente una lógica de acercar a los estudiantes a la realidad con la cual se van a encontrar. Y en ese sentido, quienes nos dedicamos a hacer la docencia en las distintas asignaturas, acercamos efectivamente a los estudiantes a las decisiones que van a tener que tomar en el ámbito laboral, y lo hacemos desde temprano. Yo, por ejemplo, participo en una asignatura del segundo trimestre de la carrera en Advance relativa a enfoques teóricos de la psicología, y tratamos, en particular en mi caso, de ver cómo el conductismo, que es un enfoque dentro de la psicología en particular, cómo efectivamente funciona hasta el día de hoy, porque muchas veces parece que el conductismo es algo añejo, que tiene 100 años, pero realmente se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una bencinera, cuando vamos a un supermercado y nos ofrecen puntaje por las compras. Eso es conductismo. Eso es un programa de reforzamiento que tiene un nombre, que fue desarrollado por un científico, un psicólogo de apellido Skinner, ¿ya? Y así. Y por otro lado, volviendo a lo que te comentaba anteriormente, desde el punto de vista de lo que el plan de estudio ofrece, es una mirada científica. Y esto es muy importante relevarlo, porque lamentablemente, y aquí voy a emitir un juicio de valor, muchas de los planes de estudio en Chile, lamentablemente, a mi juicio, utilizan mucho tiempo en cubrir algunas temáticas que cuando uno mira hacia afuera, a nivel mundial y a nivel internacional, y revisa planes de estudio de otras latitudes que están adelantadas a la nuestra, ya se han despojado un poco de algunas cosas que forman parte más bien de la historia de la psicología, pero que nos están aportando desde el punto de vista científico. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de consolidar en nuestro plan de estudio, tanto Advance, pero también naturalmente en el plan diurno. Tú particularmente en la carrera tienes un ramo, que es el ramo de psicología social. Así es. Y has estado relacionado también a esta área de la psicología. ¿Qué pudiéramos hablar de este ramo que probablemente nos vamos a topar contigo si es que tomamos esta carrera? Justamente. Mira, este ramo en particular, que es el Psicología Social 1, que está en el cuarto trimestre de Advance, es una asignatura que está planificado y programado para ser cursado de manera asincrónica, ¿ya? Online, directamente. Porque nuestra carrera, dicho sea al pasar, es una carrera semipresencial en Advance, ¿ya? Y esta asignatura es una asignatura que es online. De hecho, que la estoy terminando de programar, y que, bueno, cubre varios temas. Por ejemplo, temas relativos a actitudes, a prejuicios, estereotipos, la historia de la psicología social, por cierto, la metodología que utiliza en particular la psicología social. Pero lo que he tratado de desarrollar, y esto es lo que se van a encontrar de hecho estudiantes que actualmente están en tercer trimestre, que van a cursar el próximo año, y quienes se integren posteriormente a cursar la asignatura, o sea, la carrera con nosotros, es una carrera muy actual. Me he preocupado de que revisen
lo que dice, por ejemplo, la Asociación de Psicología estadounidense respecto de la psicología social, lo que dicen autores actuales en psicología social de distintos países del mundo, con algunas entrevistas, van a poder revisar entrevistas, van a poder participar en foros de discusión a propósito de esas entrevistas, leer artículos científicos actuales de los últimos 10, 15 años, no solo internacionales, sino también nacionales, de lo que se está haciendo acá en relación con otras latitudes del mundo. Y yo creo que eso es algo que hace 15, 20 años atrás, o cuando yo estudié un poquito más, no existía. No teníamos la posibilidad muchas veces de que lo que se estuviese estudiando acá en psicología social en particular sea lo mismo que se está estudiando afuera en el mismo momento. Hace 15 años atrás siempre nosotros vivíamos las oleadas posteriores de lo que se estaba estudiando, por ejemplo, en España, Inglaterra, Estados Unidos, y algunos años después se comenzaba a estudiar lo mismo acá. Ahora no, se estudia en distintas latitudes lo mismo bajo programas de investigación que involucran a investigadores e investigadoras de distintos lados del globo. Bueno, la conectividad de alguna forma ha ido impulsando el desarrollo de mallas que están realmente actualizadas. Correcto. O sea, no es tomar una tendencia que hace 2 años atrás se vivía en España y que no, de hecho, es lo que te comentaba. Van a poder ver, por ejemplo, en esta asignatura cuestiones que se están estudiando ahora. Súper. Oye, a propósito de esto, de la conectividad, arista importante, el uso de la tecnología, el uso de los dispositivos móviles, muy relacionado también a problemas relacionados a la salud mental actualmente. Nota de prensa muy reciente, se está desarrollando que efectivamente las pantallas, si bien lo especulábamos, hay estudios que ya demuestran de que las pantallas no pueden entregarse a los niños por lo menos hasta los 16 años. Hay adictos, realmente adictos a las redes sociales. ¿Qué es lo que la psicología puede hablar de esta área? Bueno, en realidad esto funciona como todas las adicciones. Las adicciones tienen un poco lo que te comentaba antes, un correlato biológico. Los neurotransmisores juegan un papel importante y las personas que tienen alguna adicción efectivamente tienen un correlato biológico. Y eso se dispara fácilmente en la medida que tú suministras, por ejemplo, algún refuerzo inmediato. Y las redes sociales lo que hacen es efectivamente favorecer eso, porque al mover el dedo sobre la pantalla, tú rápidamente puedes obtener inmediatamente un refuerzo y eso te genera una liberación de neurotransmisores, de dopamina, y eso naturalmente te genera una necesidad de seguir buscando esa liberación porque es placentera. Por lo tanto, efectivamente hay algo que donde la psicología, desde hace años por lo demás, no es ahora, ha estado hablando, ha estado publicando respecto a la dificultad que existe respecto a este tipo de situaciones. Por lo demás, en otros países ya existen demandas o preocupación del Congreso de Estados Unidos respecto de qué está pasando, por ejemplo, con los grandes proveedores de estas redes sociales, Facebook, o Meta en realidad ahora, y todas las redes asociadas. Entonces es una preocupación real, donde existe evidencia empírica, y tal como dices tú, dada el desarrollo del cerebro de los seres humanos, hay momentos en que no se puede dejar al arbitrio de niños el uso de los teléfonos móviles o de las pantallas en general, porque de lo contrario va a haber un abuso de eso y eso va a provocar a la larga dificultades serias, por ejemplo, en la interacción personal. Sí. Porque, perdóname, muchas de las cosas que uno ve en la clínica, por ejemplo, con los padres, las madres y la preocupación que tienen con hijos adolescentes o hijos más pequeños, a veces señalan, bueno, pero mi hijo tiene interacción con otros chicos con los que juega o sus propios compañeros de curso, etcétera. Pero es una interacción mediada. Y muchas cosas de las que tiene que aprender el ser humano durante su desarrollo evolutivo, durante los primeros años de vida, tiene que ver con las señales, por ejemplo, verbales y no verbales, las señales corporales, las expresiones faciales. Y eso se lo va a perder en la medida, por ejemplo, que está pegado horas en juegos en línea, independiente de que sean sus compañeros de curso. Entonces se está perdiendo eso que hace unos 15 o 20 años atrás no vivíamos. Claro. O sea, cosas tan trascendentes como, por ejemplo, entender si el rostro de tu madre o de tu padre es de
temor, de rabia o de alegría, que se pierde si es que tienes, no sé, 2 años y estás pegado al teléfono, y esa conexión definitivamente ya no te está aportando ese tipo de información Correcto. relevante para el intercambio social, para poder interactuar con la gente, para entender una señal, un guiño. Oye, esto está mal. Así es. Ahora, por otro lado, yo quiero voy a hacer un contrapunto, ¿Ya? porque también yo entiendo que muchas veces papás y mamás, dada la carga de trabajo muchas veces o la vida en la cual nos encontramos sumidos en el día a día, buscan también un momento de tranquilidad. ¿Y qué es lo que hacen? Entregan un dispositivo a sus hijos para que estén más tranquilos, más calmados. Mira, yo en particular, yo diría que eso no es peligroso en la medida que sea controlado. Eh, mm, Pero claro, el problema es que muchas veces se escapa de las manos. No se puede dosificar porque los niños y niñas, dependiendo del rango etario, es muy difícil que se puedan autorregular. Y eso sí también está estudiado. Hay un experimento muy famoso, que búsquenlo en internet, que se llama el test del malvavisco. Búsquenlo en YouTube, está disponible y muestra cómo los niños muy pequeñitos no son capaces de regularse cuando los ponen en una mesa como esta, les ofrecen un malvavisco y les dicen: mira, aguántate, voy a salir un par de minutos y si no te lo comes, a la vuelta te doy otro más. Y muestra cómo los niños intentan hacer varias cosas para regularse, para no comerse el malvavisco, pero hay un rango etario, niñitos más pequeños, que sale la persona, ni siquiera alcanza a salir y se lo come. Entonces, esa regulación se va obteniendo gradualmente, y por lo tanto quienes pueden regular ese tipo de conducta son los adultos, y por eso tiene que ser algo paulatino. Por ejemplo, el ejercicio, el uso de las redes sociales o las pantallas. Sí. Tema espinoso, tema de varias aristas, pero la ciencia hasta el momento, ¿qué es lo que ha dicho? El desarrollo del cerebro apunta a eso. ¿Qué podríamos hablar de eso? Corteza prefrontal, de hecho. Los niños la desarrollan ¿hasta qué edad más o menos? Bueno, los estudios dicen que el neocórtex se desarrolla hasta pasados los 20 años. Por eso, por ejemplo, el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, por ejemplo, es nocivo antes de los 20 años todavía, porque todavía se está desarrollando. Pensemos que, por ejemplo, el desarrollo moral, donde el neocórtex, la corteza prefrontal, tiene tiene una relación directa, se logra a lo largo de más allá de los 18 años. Los jóvenes a los 18 años todavía tienen muchas conductas de riesgo porque todavía están en una etapa de autorregulación. Y eso no lo digo yo, lo dice la evidencia. De hecho, hay un libro famoso acá en Chile que se llama creo que era Los adolescentes y sus conductas de riesgo. Creo que era de Ramón Florenzano, un psiquiatra, creo que era de él, no me acuerdo exactamente. Hablemos un poco de inteligencia artificial y cómo está vinculado también a la psicología. Tú, antes de que entráramos en conversación, me comentabas de que es materia de estudio igual. Parece que es actual. La inteligencia artificial realmente lleva años ya desarrollándose, pero creo que nunca habíamos estado tan cerca, nunca habíamos interactuado tanto con ella. Bueno, efectivamente, lo que ha pasado con la irrupción del ChatGPT, por ejemplo, u otros lenguajes generativos, nos ha mostrado algo que no existía tan masivamente. Efectivamente, la inteligencia artificial en las máquinas o en el Big Data se estaba utilizando, pero no había sido un acceso masivo, ¿ya? Hace algunos años atrás, no mucho, apareció un documental, una especie de documental que está disponible, por ejemplo, en una de las grandes cadenas no sé si puedo decirla, yo creo que sí. En Netflix. ¿Sí? Se llama Prejuicio Cifrado. Ya. Y donde una investigadora del MIT muestra que azarosamente, cuando estaba probando unos lectores faciales, se dio cuenta que en el entrenamiento de estas máquinas a través de algoritmos habían ciertos
rostros, por ejemplo, afrodescendientes u otros, estaban siendo subrepresentados. Y por lo tanto, la máquina no era capaz de identificar rostros de población afrodescendiente, por ejemplo. Claro. Ella, entiendo yo que es afrodescendiente o algo así. Y apareció como para contextualizar este documental hace pocos años y mostró una realidad así tremenda. Ella ha publicado textos científicos, pero desde el punto de vista de la psicología, particularmente en los últimos años, a propósito del lenguaje generativo, hace octubre de este año apareció una investigación de los propios creadores del ChatGPT, OpenAI. Creo que el artículo es del 15 de octubre, donde han de alguna manera mostrado o aceptado que el ChatGPT tiene estereotipos, ¿ya?, en las respuestas que da en función, fíjate, del nombre del usuario. Del nombre del usuario, por ejemplo, si alude, por ejemplo, a un usuario masculino o femenino, entrega respuestas distintas. También respecto a si lo considera, por ejemplo, un anglosajón o un habitante de otra parte del globo, etcétera. Entonces, muestra cómo esto que parece un lenguaje aséptico o que puede entregar respuestas como objetivas, en realidad está comenzando a reflejar los estereotipos y los prejuicios que existen en distintos países y a partir de los algoritmos que han sido, a partir de los cuales han sido entrenados. Entonces, hay toda una línea de investigación que está apareciendo ahí, por ejemplo, donde la psicología tiene mucho que decir, la psicología social en particular, y hay otras líneas que nos muestran cómo, y una cuestión bien curiosa que apareció incluso en la prensa, apareció hace poco en la BBC, y los estudios existen por lo demás, también son de este año y del año pasado, que nos muestran cómo cuando uno muchas veces interactúa con estos lenguajes, los antropomorfiza. Claro. Y los trata como si fuese una persona, pero además están entrenados para actuar, entre comillas, como tal, como si fuesen una persona, y no lo son máquinas. Pero habitualmente se les pide por favor, se les saluda, y hay toda una discusión al respecto también de cómo ellos, estos lenguajes, entre comillas, se responden, como si fuesen una persona y no lo son. Y hay todo un estudio porque tiene consecuencias, y con esto termino, tiene consecuencias porque ya han habido episodios de personas que, por ejemplo, han entablado interacción, esto es casi como de película, de las películas que han aparecido también hace no muchos años, como han entablado interacción y hay quienes, por ejemplo, han terminado suicidándose, personas que se han suicidado producto de esta interacción que han tenido con algunos lenguajes. Y como también ChatGPT ha dado consejo de, no sé, matar a los padres, dar muy malos consejos. Y es una arista interesante de estudio. Yo creo que prácticamente toda la información que tiene la inteligencia artificial es información que de alguna forma hemos ido construyendo nosotros como humanidad durante todo este tiempo previo antes de que existiera el chatbot. Por lo tanto, también han habido oportunidades donde hay sesgos enormes en cuanto a lo que te entrega. Por ejemplo, imágenes generativas dueña de casa y probablemente o ama de llaves, y salen imágenes que probablemente en cuanto a sesgo, porque cualquiera pudiera ser ama de llaves o cualquiera pudiera ser una persona con ese tipo de trabajo, te salen imágenes que están asociadas como a un estereotipo muy calcado, no sé, mujer latina. Correcto. Y eso es materia de estudio igual, o sea, finalmente puedes estar consultando algo que en realidad no necesariamente es verídico o fidedigno. Son cosas que yo creo que van a ir avanzando de a poco y se van a ir desarrollando. Claro, el peligro aquí es que finalmente, como cualquier medio de comunicación, facilita la reproducción en la población de estos estereotipos, estos prejuicios. Sí. ¿Eso tiene que ver con psicología social? Así es, porque en psicología social está delimitado qué es un estereotipo, qué es un prejuicio, qué es discriminación. Son elementos conceptuales distintos. Interesante. Para la gente que hoy día nos ha estado escuchando, ha sido una conversación grata para mí, espero que para ustedes también. Lo importante es que aquí los que tengan ganas de estudiar psicología
en la Universidad Católica de la Santísima Concepción tiene la opción de utilizar la opción del Advance, ¿cierto? La gente que a lo mejor está trabajando en paralelo y quiere estudiar. ¿De qué forma nos podemos acercar a ustedes? ¿Cómo podemos contactarnos contigo incluso? Conmigo pueden enviarme un correo si alguien a partir de esta conversación tiene alguna inquietud, algún interés en conversar un poco o al menos aclarar algunas dudas. Me puede escribir, mi correo es hsalgado@ucsc.cl, así que bienvenidos los correos. Trato de responderlos dentro de 48 horas. Y lo otro es que revisen el sitio web de Advance para que se informen, y también pueden tal vez enviar sus consultas a través de ese medio, pero siéntanse libres de escribirme y eventualmente de solicitar alguna entrevista conmigo, ningún problema, al contrario. Le vamos a dejar a la gente acá en la página web, es www.advance.ucsc.cl. Se pueden meter a esa página, hay otras carreras Advance, particularmente psicología, también está dentro de este espacio, y bueno, un Instagram que también es un canal de difusión que es @advanceucsc, y ahí pueden acceder a toda la información. Obviamente hay otras instancias como ferias, oportunidades en donde a lo mejor puedes acercarte y hablar personalmente, pero siempre está la instancia de enviar un correo, ¿cierto? Y de alguna forma a lo mejor dejarnos un comentario bajo este video, incluso pudiera ser otra forma de entrar en conversación. Horacio, muchísimas gracias por esta conversación. Agradecido de la gente que estuvo hasta este punto de la entrevista. Este es ¿Qué hay en la mochila?, un podcast original de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hay en la mochila? Un podcast con todo lo que necesitas saber de la carrera que quieres estudiar. ¿Qué hay